Ahora, ¿qué significa Hanukkah? Básicamente significa la reinauguración, ya que el templo, por causa de los griegos, fue detenido en su servicio. Y cuando vinieron los Hashmonaim, ellos, Baruch Hashem, hicieron que el templo volviera a su servicio original. Es como si hubiera iniciado de nuevo y se reinauguró el servicio del templo. Pero también hay otras explicaciones con respecto a Hanukkah, que también se puede dividir, que ellos, Hanu significa descansaron, K viene a ser el 25 en letras hebreas. Pero nosotros vamos a ingresar a partir de ahora desde el momento inicial de la historia de Hanukkah Bezrat Hashem. Shalom a todos, Hanukkah Sameach, bienvenidos a nuestro canal Am Israel. Vamos a presentarles con mucha alegría una serie de estudios de la historia de Hanukkah, que pueden ser escuchados durante los días de Hanukkah e incluso mientras las velas están encendidas. Pueden escuchar estos estudios que están divididos en 8 partes exactamente para los 8 días de Hanukkah, para que sean escuchados un estudio en cada día, para quien lo prefiera así. Bezrat Hashem, eh, les presentaremos la historia de Hanukkah según las fuentes que tenemos, de las cosas que pasaron en esa época, de todas las guerras, de qué produjo el problema inicial de Hanukkah en sí, es decir, por qué vinieron los griegos y establecieron tantos decretos en contra de Israel, todas las cosas que pasaron en general con sus detalles, trayendo fuentes de los Jajamim, trayendo fuentes históricas. Nos vamos a basar en el libro de los Maccabim o el libro de Hashmonaim, el primer libro y el segundo libro, que son libros históricos, y también en los textos de Flavio Josefo y otras fuentes que tenemos de los Jajamim, que cada uno han traído luz y explicación a esta historia. Bezrat Hashem, comenzaremos leyendo lo que el Rambam escribió en su libro sobre Hanukkah. Él hizo un resumen de toda la historia y a partir de ese resumen nosotros vamos a ingresar a los detalles de qué pasó y que esta historia nos motive y nos dé fuerzas para saber y conocer las grandezas y los milagros y la ayuda celestial que hubo durante aquella temporada y cómo se produjo el milagro de Hanukkah, de las lámparas de la menorá, que por milagro estuvieron durante 8 días, como sabemos. Comencemos con el lenguaje del Rambam en primer lugar. Dice así el Rambam: Bebait Sheni, durante el segundo templo, que Shemalhu Yavan, cuando reinaba Grecia, Gazdruges derrota al Israel. Ellos decretaron decretos en contra del pueblo de Israel. Ubitludatam, los griegos anularon la fe del pueblo de Israel en el sentido que ellos decretaron que toda la Torá que Israel observaba debe ser anulada y no debe seguirse observando en general, y tampoco estudiando la Torá. Como dice aquí, los griegos no dejaron que el pueblo judío estudiara la Torá y cumpliera las misvot. Upashtu yadam bimemonam. Y ellos, los griegos, fueron a saquear el dinero del pueblo de Israel, uvivenoteim, y también tomaron cautivas a las mujeres del pueblo de Israel. Benichnesu laejal. Y ellos, en una guerra que veremos más adelante, ingresaron al templo mismo. Ufarsubo pratzot. Y ellos hicieron desmanes dentro del templo
Vetimeu a Teharot, e impurificaron todas las cosas puras que había en el templo. Betzar laem le Israel meod mi peneyem, y hubo gran aflicción para el pueblo de Israel por lo que hicieron estos griegos. Ulehatzum lahas gadol, y tuvieron mucha opresión, una gran opresión. Ad sheriham aleihem Elohe avotenu, hasta que se compadeció de ellos el Dios de nuestros padres. Veoshiam miyadam, y los salvó de sus manos. Vegavru bene Hashmonaya kohanim gedolim, y tuvieron éxito y fuerza y prevalecieron los hijos de Hashmonai, los Kohanim grandes, así lo dice el Rambam, la familia de los Hashmonaim. Varagum, y ellos mataron a los griegos, Veoshiu Israel miyadam, y salvaron al pueblo de Israel de mano de los griegos. Veimidu melech mina Kohanim, y establecieron un rey de los Kohanim. Vehazram malchut de Israel yater al mataim shana, y retornó el reinado al pueblo de Israel aproximadamente 200 años. Veremos que con exactitud fueron 103 años el reinado de los Hashmonaim. Y esto se prolongó hasta la destrucción del templo, como dice el Rambam, Ad Hurban Hasheni. Seguimos leyendo. Ujeshegabru Israel al Oibeyem, cuando Israel prevaleció sobre sus enemigos, Veibedum, y los destruyeron. Bajamisha Vezrim Bajodesh Kislev Aya. Fue el 25 del mes de Kislev que pasó esto, que los Hashmonaim prevalecieron contra los griegos. Benichnesu laechal, y los Hashmonaim ingresaron al templo. Velomatsu shemen tahor el apach ejad, y no encontraron un aceite puro, sino solamente un frasco pequeño. Velo haya bol de adlik el ayom ejad bilvat, y en ese frasco no había suficiente aceite para encender la menorá, el candelabro en el templo, sino solamente un día. Y vamos a ver que incluso ni siquiera llegaba a un solo día completo la cantidad de aquel aceite. Veidliku mimenu nerot amarajá, pero de todas maneras, con ese aceite encendieron las lámparas de la menorá, Shemonayamim, 8 días. Es decir, hubo un milagro, que no había suficiente aceite, pero por milagro, ese poco aceite, esa poca cantidad, bastó para que permaneciera encendida durante 8 días continuos. Ese fue el milagro hasta aquí. Hasta que ellos pudieran preparar nuevo aceite, moliendo las aceitunas, tal como se preparan, se suele preparar el aceite de oliva. Hasta que ellos molieran los olivos, las aceitunas, el milagro permaneció. Una vez que ellos ya pudieron tener nuevo aceite, el milagro cesó y ellos pudieron continuar encendiendo con el aceite que habían preparado durante los 8 días. Veotziu shemen tahor, es decir, termina diciendo justamente hasta que ellos preparen nuevo aceite para que salga de ello aceite puro. Y por causa de este milagro, Itkinu Jajamim, Shebeoto Ador, los sabios de aquella generación establecieron Sheyu Shemonat Ayamim Haelu, que estos 8 días que hubo ese milagro, Shetehilatan Milele Hamishabe Esrim Be Kislev, que comienza con la noche del 25 de Kislev, que todos esos 8 días sean Yeme Simha Halel, días de alegría y de alabanza, en la cual este Halel también indica el recitado del Halel que se encuentra en el Sidur de los Teilim del rey David. Umadlikim Bahema Nerot, y que también esos 8 días todo el pueblo judío encienda lámparas, luces,
Ba'erev, al anochecer, al Pitjei Batim, en las puertas de sus casas. Bejol Laila, Belaila, Mishemonat de Leilot. En cada noche de estos 8 días de Hanukkah. Villamim Elu Hen Anikraim Hanukkah. Estos días, dice el Rambam, son llamados Hanukkah. Ahora, ¿qué significa Hanukkah? Básicamente significa la reinauguración, ya que el templo, por causa de los griegos, fue detenido en su servicio. Y cuando vinieron los Hashmonaim, ellos, Baruch Hashem, hicieron que el templo volviera a su servicio original. Es como si hubiera iniciado de nuevo y se reinauguró el servicio del templo. Pero también hay otras explicaciones con respecto a Hanukkah, que también se puede dividir, que ellos, Hanu significa descansaron, K viene a ser el 25 en letras hebreas. De todas maneras, estos días son llamados Hanukkah. Básicamente hasta aquí es el lenguaje del Rambam con respecto al resumen de la historia, pero nosotros vamos a ingresar a partir de ahora desde el momento inicial de la historia de Hanukkah Bezrat Hashem. Antes de iniciar, si no te has suscrito a nuestros canales, te invitamos a suscribirte. Estos son nuestros canales. Este canal Am Israel, Somos Noágidas, Torah y Judaísmo y Sabiduría Judía. Bien, Bezrat Hashem, comencemos con la historia. Básicamente todo comienza con el fallecimiento de Alejandro Magno. Como todos sabemos, cuando él fallece, el reino de él, el reino mundial de él, se divide en cuatro principales, que son llamados en la historia los sucesores. Veamos quiénes son estos cuatro. Son denominados también los cuatro diádocos. Y el primero, en realidad, directamente después de la muerte de Alejandro Magno, no vinieron directamente los cuatro, sino que después de algunos acontecimientos quedaron estos cuatro en sus lugares para repartirse el imperio de Alejandro Magno. El primero se le llama Seleucos, así se le llama, pero es conocido como Seleuco. Seleuco primero, Nicátor. Nicátor significa vencedor. Él quedó a cargo de las tierras de Babel, Siria, Asia Menor y Persia, como vemos en el cuadro. El segundo se llama Talmai, así lo conocieron los sabios, así lo escriben los sabios en sus escritos, pero es el famoso Ptolomeo, que es el primer Ptolomeo, aquí se lo llama Ptolomeos primero. Él estuvo reinando, por supuesto, en Egipto y también en el territorio de Israel al inicio. Vamos a ver más adelante que entre ellos van a haber, entre Seleucos y Talmai, habrán guerras, tal como la historia misma lo cuenta. Ellos van a tener una guerra, por supuesto, ellos mismos no, sino los sucesores, y al final, el reinado de Seleucos, de Seleuco, y su dinastía es la que va a tomar la tierra de Israel, y ahí va a iniciar la historia de Hanukkah. Y el tercero, Lisímachos, o Lisímaco, él reinó en Tracia y Asia Menor, y el cuarto, Casandros o Casandro, reinó en Macedonia, que en el lenguaje de los sabios es Macedonia. Y aquí tenemos el mapa en donde se muestra la repartición de los imperios. En la zona donde está Asia, que está más extendida, es la zona que dominó la dinastía Seleuca. Debajo en Egipto está la dinastía de Ptolomeo. Y más arriba encontramos tanto en Macedonia como en Tracia la dinastía de Casandrus y Lisímachos. Nuestra historia se concentrará en las dos dinastías cercanas a Eretz Israel, la dinastía de Seleuco y de Ptolomeo.
Ahora vamos a hacer un breve resumen del imperio seleucida. Como vimos, el primero de la dinastía, lo encontramos aquí en orden, el primero es Seleucos I, conocido como Nicator. Le sucedió Antiochus I, Soter, que significa Salvador. Soter significa Salvador. El tercero, Antiochus II, llamado Teos, que significa Dios o deidad en el concepto griego. El cuarto se llamó Seleucos II, Calínicos, que significa Bella Victoria, Calínicos. Quinto, se llamó también Seleucos III, Kerabnos, que significa el rayo. El sexto, Antiochos III, conocido como Megas el Grande. El séptimo, Seleucos IV, Filopator. Filopator significa el que ama a su padre, ya veremos por qué. Y el octavo, que es el personaje de nuestra historia, es Antiochus IV Epifanes. Epifanes significa la aparición de lo divino, la manifestación de lo divino en el concepto griego, por supuesto. Vemos que esta dinastía, básicamente los nombres son dos, Seleucos o Seleuco y Antiochus, que también es traducido como Antíoco, así lo traducen al español. Durante todos estos años de estos reinos, de estos reyes presentes aquí, el pueblo de Israel tuvo una relativa paz con cada uno de estos reyes. Sin embargo, cuando llegamos al octavo rey, Antiochus IV Epifanes, allí comienzan todos los problemas y los malos decretos que se presentaron en aquella época y la aparición de los Hashmonaim y del milagro de Hanukkah. Ahora bien, de todas las historias que se traen con respecto a ese tiempo, hay una que se encuentra en Hashmonaim, el segundo libro, y esta historia apareció en la época de Seleucos IV, es decir, el número 7, el séptimo de la lista, Filopator. Esta es la historia más antigua y con la que generalmente se comienza toda la historia de Hanukkah. Y para hacer una introducción a esta historia, tenemos que entender el contexto de lo que pasaba en aquella época. El sexto rey, llamado Antiochus III, él tuvo una guerra con los romanos, y los romanos lo llevaron cautivo. Su hijo, Seleucos IV Filopator, se encargó de intentar rescatarlo, hacer todo lo posible para salvar a su padre, y estaba interesado en reunir suficiente dinero para hacer esos tratos de rescatar a su padre. Estaba en esa preocupación este rey. Por eso también es llamado Filopator, porque tiene mucha relación con su preocupación hacia su padre e intentar salvarlo. La historia cuenta mucho al respecto, no nos vamos a meter en todos los detalles de aquella historia que ya es conocido en los libros de historia. Pero lo que sí sabemos es que Seleucus IV tenía mucho interés en encontrar dinero suficiente para pagar el rescate. Según esto, aparece la siguiente historia que les vamos a contar. La historia es la siguiente. En aquella época estaba como Cohen Gadol Jonio, y era un Cohen Gadol sadik, recto, hacía lo bueno delante de Hashem. Y en esa época, no solamente la dinastía Seleuca, sino los demás reyes honraban el templo, tenían un gran respeto por el templo e incluso les enviaban regalos, y se cuenta que también el rey Seleuco enviaba dinero para que se ofrezcan sacrificios
en el templo. Es decir, era una época en la cual se honraba mucho al pueblo de Israel y al templo, a pesar que ellos eran griegos, tenían ese respeto. Ahora bien, dentro del contexto judío, había, cuenta la historia, un hombre que también tenía un puesto de guardián del templo, pero este hombre no era correcto. Este hombre se llamaba Shimón, de la tribu de Benjamín, así cuenta la historia. Y él odiaba al Cohen Gadol Jonio. Lo odiaba porque él no le dejaba hacer todo lo que él quisiera incorrecto o torcido. Es decir, Jonio inspeccionaba lo que hacía Shimón y cuando eran cosas incorrectas, torcidas, Jonio no se lo permitía. Entonces Shimón odiaba a Jonio y tuvo una idea para dañarlo. Y en su mala intención, lamentablemente, fue directamente hacia el inspector o el gobernador de Tiro en esa época, que se llamaba Apolonius, así se llamaba este gobernador. Y él fue hacia él para contarle y para decirle que en realidad en el templo había una gran cantidad de oro y plata. Y en realidad era tanta que no se podía contar. Y que en realidad ese dinero era mucho más de lo que el templo necesita para ofrendar los sacrificios. Es decir, hay dinero de más. Y por tanto, al rey le conviene tener o recibir parte de ese dinero que los judíos almacenan en el templo, más de lo que ellos necesitan. Fue con ese lashon hara, con esa eh, mala intención, porque justamente en esa época el rey Seleuco necesitaba dinero, como ya dijimos. Entonces, Apolonius visita al rey Seleuco y le cuenta todo el asunto del dinero que le había contado Shimón. Es ahí donde el rey ve la oportunidad de obtener más dinero y nombra a uno de sus cercanos al reinado, llamado Heliodorus, y le encarga que vaya a Jerusalén a traer ese dinero para él. Fue Heliodorus con una cantidad de hombres y llegó a Jerusalén. Por supuesto, salió el Cohen Gadol, Jonio, y todos los dignatarios del pueblo de Israel a recibirlo, ya que había paz entre ellos. Cuando llegó, le preguntó al Cohen Gadol todo lo que ellos sabían con respecto a la cantidad de dinero, si era cierto que en verdad en el templo se almacenaba abundante dinero sin número. Entonces Jonio entendió que esto venía de Shimón y le dijo, en realidad ese dinero está separado para los huérfanos y para las viudas, para proveerles a ellos de sus necesidades. Estamos hablando de todo el país en el cual había huérfanos y viudas, abundantes personas. Y terminó diciéndole, lo que Shimón les dijo a ustedes es mentira y engaño. Ya que si revisan, encontrarán en el templo solamente 400 talentos de plata y 200 talentos de oro. Y todo ese dinero está almacenado en el templo para mantener los gastos del templo, para ayudar a las viudas y huérfanos. Y le dijo, terminó diciéndole, en realidad, ¿quién se podría atrever a ingresar al templo y no tener temor del Creador bendito, quien resguarda su templo? Pero Heliodorus no le quiso escuchar y le dijo, yo tengo que cumplir el mandato del rey. Cuando se enteraron los dignatarios de Israel y el pueblo entero que venía Heliodorus a ingresar
con arrogancia al templo, profanándolo. Todo el pueblo ingresó en un estado de tristeza, se avergonzaron y se humillaron, rogando a Kadosh Baruj Hu que no sea hecha esta vergüenza y que no sea profanado el sagrado templo. En ese momento, Heliodoro se acerca al tesoro del templo, él y sus hombres, y en ese instante, él ve una visión, y en esa visión celestial, una visión temible, apareció delante de él un hombre con una armadura que estaba encima de un caballo, y su armadura era de oro. Y a sus costados habían dos hombres con esplendor, que serían dos ángeles también, junto con el que estaba en el caballo, en total tres ángeles. Y el que estaba en el caballo corrió con todas sus fuerzas, él junto con su caballo, hacia Heliodorus, y el caballo golpeó con sus patas delanteras a Heliodorus y lo tumbó al suelo. Y los otros dos hombres que estaban de pie se acercaron a Heliodorus y lo castigaron golpeándolo. Heliodorus quedó tumbado en el piso desmayado y lleno de heridas. Y sus hombres, por supuesto, se atemorizaron, se espantaron y tomaron el cuerpo de Heliodorus y lo retiraron de allí y llamaron a los sacerdotes para pedir ayuda. De inmediato todo el pueblo se enteró lo que había pasado, se acercaron al templo y vieron alrededor que ese hombre que venía con tanta arrogancia ahora estaba tumbado, desmayado y lleno de heridas. Los hombres de Heliodorus se acercaron al Cohen Gadol, Jonio, a pedirle que por favor pidiera al creador del mundo que salvara la vida de Heliodorus, porque habían entendido que esto era obra del Todopoderoso, que aquí había acontecido algo más allá de lo natural. Entonces, el Cohen Gadol Jonio aceptó rezar por él, porque también pensó que este evento podría traerles problemas posteriormente, porque dirían en el reinado que los judíos fueron aquellos que atacaron a Heliodorus y esto traería problemas. Por ese motivo, Jonio rezó por Heliodorus y Heliodorus recuperó la salud. Mientras recuperaba la salud, Heliodorus ve en su visión a estos dos hombres que no estaban en el caballo, estaban a los costados, y se aparecen a él y le dicen, dale honor al Cohen, a Jonio, y bendícelo, porque por causa de él te perdonamos la vida. Y ahora te vas a levantar y vas a contar lo que has visto a todas las naciones acerca del honor de nuestro Dios, porque la mano del Eterno desde los cielos te castigó. Y en ese momento desaparecieron. Heliodorus volvió en sí, ahora con una nueva actitud. Con temor y respeto honró a Jonio, no lo culpó de nada y ofreció sacrificios en el templo. Es decir, trajo y presentó un sacrificio al templo el propio Heliodorus. Y tal como le habían dicho los ángeles, así lo cumplió y en su regreso al rey, iba contando a todo aquel que se encontraba lo que le había acontecido. Y cuando llegó al rey, le contó. Entonces el rey dijo, ¿a quién podría yo enviar entonces al templo? Le respondió Heliodorus, si tienes algún enemigo, alguien a quien tú odias y lo quieres desaparecer, envíalo a él al templo, porque regresará golpeado o muerto, ya que aquel que se atreva
a poner su mano en el templo sagrado es digno de muerte. De esa manera se santificó el nombre de Hashem bendito en el mundo durante esa época. Y en verdad nos preguntamos por qué esta historia viene a ser la primera, cronológicamente hablando, de todas las historias que vendrán después, para que veamos que en realidad el Todopoderoso, Akadosh Baruj Hu, en toda su gloria, Él defiende a Israel, Él protege el templo. Si Él quiere, inmoviliza a los que se atreven a ingresar, a los que se atreven a dañar Hasbe Shalom al pueblo de Israel. Y así pasó. Cuando se atrevió este hombre, Heliodorus, terminó casi sin vida. Sin embargo, lamentablemente, cuando el pueblo de Israel no cumple Hasbe Shalom los preceptos y no se cuida y con los pecados provoca entonces que la protección divina Hasbe Shalom se retire, entonces vemos y vamos a ver las historias que vendrán después y vamos a ver que Antíochus va a hacer guerra contra Jerusalén y va a ingresar al templo, como hemos leído en el lenguaje del Rambam, y va a impurificar el templo, y en ese momento no vamos a ver, lamentablemente, que Antíochus caiga desmayado, sin vida. No pasará nada de eso. ¿Por qué? Porque son nuestros pecados los que provocan que estas cosas lleguen a pasar. Pero si andamos en los caminos del Eterno, cumplimos sus misbot, estamos apegados a Él y a su Torah, entonces nada nos puede dañar, tal como pasó. Entonces vemos aquí que esta historia viene a decir al pueblo de Israel, vean, ustedes tienen la protección divina constantemente. Si cumplen Torah y misbot, nadie podrá dañarlos. El mismo templo en su época no podía ser tocado. Era temible a las naciones el nombre de Akadosh Baruj Hu. Pero en el momento que Israel no se cuida y se desvía a Hasbe Shalom, entonces vinieron todos estos acontecimientos que vamos a narrar posteriormente. En esta historia vamos a ver milagros, muchas cosas grandes que el Creador del mundo va a hacer por el pueblo de Israel y nos dará una gran lección, que si andamos apegados a Él, estaremos bien, Bezrat Hashem. Hasta aquí la historia de hoy, en este primer día de Hanukkah. Hanukkah Sameach para cada uno de ustedes y que pronto veamos la redención, Bezrat Hashem. Hanukkah Sameach.